El tema que nos trae el día de hoy es el tema del bautismo. ¿Qué es el bautismo y qué hace el bautismo? Vamos a ver primero la opinión de la Iglesia Católica, la opinión oficial de la Iglesia Católica. Dice el Catecismo en el numeral 1213 lo siguiente: el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento que regenera por el agua y la palabra. Eso está tomado de Efesios 5:26. El bautismo es el sacramento que da regeneración, renovación por el agua y por la palabra. Ahora bien, vamos a ver entonces cuál es la opinión de algunos hermanos no católicos. Y oiga lo que estoy diciendo, digo de algunos, porque recuerden que en cada iglesia se cree lo que diga el pastor, fuera de la Iglesia Católica. O cada fiel no católico, aunque el pastor diga una cosa, resulta que el fiel evangélico termina creyendo otra. ¿Por qué? Porque al final no hay una autoridad, no hay un orden que diga en qué creen nuestros hermanos no católicos. Por eso tanta discordia con el tema del bautismo. Algunos le dicen que usted se puede bautizar en una piscina. Otros le van a decir que no, que tiene que ser en un río. Otro le va a decir que no importa, puede ser hasta en una tina. Pero lo importante al final es que sea totalmente diferente a la Iglesia Católica. Eso es lo más importante, que no se parezca a los ritos católicos. Y tienen un problema, porque en la Iglesia Católica también se da el bautismo por inmersión, se da el bautismo en ríos, se ha dado, ¿verdad? Tal vez ahora no tanto, pero en muchas épocas de la Iglesia se ha podido dar. Y hasta en una especie de estanquecito dentro de el mismo templo. Y tienen otro problema, porque hay otros cristianos no católicos que siguen los mismos ritos católicos. De ahí los luteranos, de ahí los calvinistas, de ahí los anglicanos, que por ejemplo también bautizan niños. Resulta que cuando se trata de atacar a una iglesia porque bautizan niños, atacan a la Iglesia Católica. Pero ¿por qué no atacan a los luteranos, que fueron los que dieron inicio a la Reforma Protestante para que hoy en día existan los evangélicos? ¿Por qué no atacan a los luteranos, solo a la Iglesia Católica? Porque no lo saben. Como entre ellos no hay comunión, no hay comunicación, no sabe qué cree uno y qué cree el otro. Son muy pocos los que se dan la tarea de investigar en qué creen las diferentes iglesias. Yo fui uno de esos y vea dónde terminé. Así es que tenga cuidado si a usted se le ocurre hacerlo. Ahora bien, vamos a ver el punto de vista de algunos hermanos no católicos, que es el que más se ha generalizado, es decir, es el que más se ha aplicado hoy día. En el libro Teología Bíblica y Sistemática, Meyer Perlam dice lo siguiente: el bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Óigalo bien, el bautismo en agua no tiene poder salvador en sí mismo. Se bautiza a la gente no para que sea salva, sino porque es salva. Por lo tanto, no podemos decir que el rito sea absolutamente necesario para la salvación.
Eso lo pueden encontrar en el capítulo 5, artículo 1 de la edición número 10 de Teología Bíblica Sistemática. Yo la tengo. Claramente enseñan que no es necesario realmente el bautismo. El rito como tal no es necesario. Ahora vamos a ver si realmente es necesario o no. ¿Será necesario para que yo me salve? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que es realmente solo un signo externo o realmente hace algo más en el cristiano? ¿Es solamente un rito para que todo el mundo sepa que yo me hice cristiano? ¿O además de eso adquirimos ciertas gracias especiales a través de él? Bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que sucede con estos hermanos que dicen que el bautismo no es necesario para la salvación? Es que aquí hay un problema. Si usted cree en sola fe y usted dice que el bautismo es necesario para salvarse, ya está diciendo que no es solo fe, sino que sería fe y bautismo. Por eso no pueden confesar que haya algo más que ayude a la salvación. No, ellos tienen que negar cualquier cosa fuera de la fe para decir que son salvos solo por la fe. Entonces nosotros deberíamos de responder no. Nosotros ciertamente somos salvos por la fe, pero no solo por la fe. Eso lo vimos en el tema número 5 del curso. No somos salvos solo por la fe. Además, existen diferentes tipos de bautismo que hoy vamos a ver también. Resulta que nuestro Señor Jesucristo, cuando le empezó a hablar a Santiago y a Juan, ¿recuerdan cuando Santiago y Juan le llegan a pedir los puestos del reino de los cielos para estar a la derecha y a la izquierda? Y el Señor los cuestiona diciéndoles, ¿es que acaso vosotros beberéis de la copa que yo voy a beber? Ciertamente la beberán, pero serán capaces de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar. Cristo sabía que en el momento de la copa, recuerdan el huerto de Getsemaní, Señor, aparta de mí esta copa. Sabía que lo que seguía era la crucifixión. Jesús está hablando de un bautismo, pero ya no solo en agua, sino de un bautismo en sangre. Porque también la iglesia cree que existe un bautismo de sangre y que existe también un bautismo de deseo. Es decir, yo puedo desear ser bautizado y no haberlo logrado. Por ejemplo, en la época de persecución contra la Iglesia Católica, en los siglos primeros, resulta que a los cristianos muchos se convertían, pero llevaban todo un proceso para bautizarse. Y no lograban el bautismo, sino que eran martirizados antes de recibir el bautismo. Y la iglesia confesaba que habían sido bautizados en su sangre. Es decir, en el momento que eran decapitados o que eran matados, ellos recibían la gracia sacramental porque deseaban ser bautizados. Un ejemplo que nos ponen nuestros hermanos no católicos es el buen ladrón. El buen ladrón no necesitó de bautismo para salvarse. El famoso buen ladrón se robó el cielo. Vea qué buen ladrón que salió. Y el buen ladrón le dice al Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y él le contesta, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó? No, no se bautizó. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Era necesario el bautismo para la salvación? Sí, sí es necesario para la salvación, porque si bien es cierto, el buen ladrón recibió la gracia de la salvación, resulta que el buen ladrón, primero, número uno, se reconoce pecador. Cuando el otro se está burlando de Jesús, él le dice, ¿cómo se te ocurre burlarte de un inocente?
nosotros estamos pagando por lo que hemos hecho. Se confesó delante de Jesús. Primero, se confesó. Se reconoció pecador, arrepentido. Y reconoció a Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Lo reconoció como Señor. Hubo fe. Ahora, no recibió el bautismo. Pero la pregunta es, si ese buen ladrón hubiese podido bajarse de la cruz y ser bautizado por Jesús, ¿lo hubiera hecho sí o no? Claro, porque Jesús predicaba el bautismo. Si él hubiera podido bautizarse, lo hubiera hecho. Pero no tenía oportunidad. Estaba en el lecho de muerte. En ese momento no podía realmente ser bautizado, pero entonces recibió el bautismo en deseo. ¿Por qué? Porque él creyó en Cristo y Cristo predicaba el bautismo. Amén. Ahora bien, nosotros somos muchas veces cuestionados porque nos dicen que debemos de nacer de nuevo, que debemos de nacer en el Espíritu. ¿Alguna vez le han dicho eso? Sí, levante la mano, a ver, ¿quién se lo han dicho? Que si usted no ha nacido de nuevo, usted no se salva. Recuerdo las palabras de una que estaba a punto de morir. Ella estaba en el hospital San Juan de Dios, se le acercó un pastor y le dijo: señora, para que usted sea salva, usted tiene que nacer de nuevo. Y ella le dijo: entonces yo soy salva. ¿Por qué usted ya nació de nuevo? Por supuesto, a los 6 meses cuando fui bautizada. No, es que eso no vale, le dice el pastor. Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. No, resulta que hay veces que se confunde el nacer de nuevo con un encuentro con Cristo. Existe ese encuentro con Cristo, ya usted adulto, y otra cosa es el nacer de nuevo del que habla Jesús. Son dos cosas. En Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Nicodemo le preguntó: ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre? Palabra de Dios. Entonces nos dicen: ves que usted tiene que nacer primero de arriba, tiene que nacer del reino de los cielos. Si usted no ha nacido del reino de los cielos, usted no se salva. ¿Será eso de lo que está hablando Jesús? En cierta manera sí, pero ya vamos a ver a qué se refiere el Señor. Versículo 4. Jesús le contestó: en verdad te digo, es necesario renacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios. Jesús dijo que es necesario nacer del agua o del Espíritu. ¿Qué dice? Y, no dijo o. No es una opción, hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Es vinculante, se necesitan las dos cosas. No es solo una, son las dos. ¿Qué es lo que sucede? Que para muchos hermanos no católicos, casi que a eso hay que cambiarlo. Debe ser que se equivocó. Porque según lo que estábamos leyendo en Teología Básica Sistemática, Meyer Perlam dice que no es necesario el rito del bautismo para la salvación. No es necesario, dice. Pero según dice Cristo, es necesario renacer del agua y del Espíritu. Sí es necesario. Las dos son necesarias. Ahora, que hay que hacer una aclaración, porque cuando nosotros decimos que es necesario, no estamos diciendo
que todos los seres humanos que no se bautizaron están en el infierno. No, nosotros no hemos dicho eso. Aclaro, nosotros no estamos condenando a toda la raza humana que no se bautizó. No, porque la Iglesia Católica confiesa que es necesario, pero ¿para quiénes? Para aquellos que han creído en Cristo. Para nosotros es necesario porque Cristo lo enseñó. Para nosotros es un requisito porque fue el Señor el que lo enseñó. Para alguien que vivía en las Indias, cuando no se conocía del Evangelio, o en algún lugar del mundo donde se profesa otra fe, Dios lo va a juzgar según la ley del corazón, como dice Romanos 1. A cada uno se le va a juzgar por la ley del corazón, que le dice lo que está bien y lo que está mal. Nosotros, así como tenemos un deber de bautizarnos, si hemos creído en Cristo, también tenemos algo especial, que es que con el bautismo recibimos la gracia, es decir, es la fortaleza espiritual para alcanzar la salvación. En otras palabras, cuando Dios nos ve a nosotros como bautizados, nos ve como sus hijos, como hijos adoptados. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Hijo de Dios, a Cristo. Ya lo vamos a ver. Eso es lo que hace el bautismo. Nos une y nos hace uno con Cristo. Ahora bien, punto y aparte, todos los que no hayan conocido del Evangelio, no se puede decir que estén condenados. Pero alguien que ha recibido el Evangelio y que sabe que la Escritura dice que el bautismo es necesario para la salvación y rehusare bautizarse, se condena, no porque la iglesia lo condene, sino porque él mismo, por su decisión, sabiendo lo que enseña el Señor, se aparta de su camino. Muy diferente al que, queriendo bautizarse, no lo logró. No pudo llevar el bautismo. Muy diferente, porque si hubiera tenido la oportunidad, lo hubiera hecho, es decir, se hubiera bautizado. Mientras que una persona que tuvo la oportunidad y nunca lo hizo, por ejemplo, el otro día hablaba yo con el hermano Johan, el que vino a darnos el testimonio la vez pasada, y el hermano Johan me decía, verás que yo nunca me bauticé en el pentecostalismo, porque lo que predomina hoy día en los pentecostales es que usted se bautice en el Espíritu, pero ya lo del agua, ya esos son ritos, ya eso no es necesario, ya el agua, punto y aparte. Hoy día en los pentecostales cuesta que usted lo bauticen. Otros grupos cristianos sí, usted lleva todo un proceso de iniciación cristiana para bautizarse, otros, y lo terminan bautizando. Hay algunos que es dificilísimo que lo bauticen, pero lo que más ha predominado hoy día en Costa Rica son los pentecostales. Ellos hoy día ya casi no practican el bautismo. Ahora bien, normalmente cuando nosotros sacamos este texto en donde dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu, nos van a decir, es que Jesús ahí no estaba hablando de las aguas del bautismo. No, ahí él estaba hablando del agua espiritual y que yo les daré ríos de agua viva. ¿Ve? Está hablando de los ríos de agua viva. Y se lo ponen muy espiritual. Pero un texto fuera de contexto nos lleva a porque eso es un pretexto básicamente. A él no está hablando del bautismo. Vamos a ver qué hace Jesús en el versículo 22, Juan capítulo 3, versículo 22. Jesús ya dejó claro que el que no nace del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Pero una vez que termina su diálogo con Nicodemo, dice el versículo 22, después de esto, Jesús se fue con sus discípulos al territorio de Judea. Allí estuvo bautizando
con ellos. Palabra de Dios. Si es que Jesús no predicaba, Jesús actuaba. Jesús no hablaba mucho del amor, Jesús amaba verdaderamente. Jesús no predicaba del bautismo, Jesús bautizaba y le enseñó a sus apóstoles a bautizar. Amén. Así lo manda el Señor. Bueno, nosotros creemos firmemente que el bautismo es necesario para la salvación, porque Cristo lo enseñó. Vamos a ver qué dice Marcos 16, versículos 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. Dice el Señor: vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. Palabra de Dios. Nos van a decir, ve, lo que hay que hacer es creer, es por fe. Yo me salvo por la fe, con solo que yo crea en Cristo como mi Señor y Salvador. Error, una vez más. No es solo el que cree, es el que crea y se bautice, se salvará. Una vez más, no es solo fe, es necesaria la fe, pero no es solo fe. Fe y bautismo. Esto nos dicen, bueno, es que, ¿sabe qué? Esto demuestra, esta cita demuestra que no se pueden bautizar a los niños, porque los niños no pueden creer cuando son bautizados de niños. Y vea que ahí dice claro, el que cree y se bautiza. ¿Ve? El niño no puede creer. Bueno, si eso es así, si nos vamos a la letra como tal, porque eso es lo que ellos hacen, se van a la letra, entonces nosotros le citamos Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, que dice: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Resulta que ahora Jesús ya no le dice el que crea y sea bautizado, sino que les dice bautícenlos y luego enséñenles. ¿Ya lo vio? Bautícenlos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Es decir, lo que hacemos nosotros, los bautizamos y luego les enseñamos, si nos vamos a la letra. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre este texto y el otro? Muy sencillo. Marcos le está hablando a gente adulta, gente que le está diciendo, bueno, usted cree en el Señor, venga, yo lo bautizo. Pero Mateo se está yendo más allá. Mateo dice, bueno, es que si usted cree, yo lo bautizo, pero también junto a usted hay toda una familia que yo voy a bautizar, y a esos hay que enseñarles la verdad. Él ve más amplio, ve a toda la familia que hay que bautizar. Ahora, quiero hacer una pregunta, porque Jesús dijo, vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes. Pregunto, ¿los niños son gente, sí o no? Ahí está. Nosotros bautizamos gente. La Iglesia Católica no tiene un rito para bautizo de niños, ni bautizo de adultos, ni de adolescentes, ni de ancianos, porque la Iglesia lo que tiene es un rito de bautizo de gente. Y si su niño es gente,
lo bautizamos, punto. Jesús dijo a todas las gentes, bauticen a todas las gentes. Eso es lo que hacemos nosotros, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les enseñamos a guardar todo lo que Cristo nos ha encomendado. Amén. ¿Qué hace el bautismo en nosotros? Porque para nuestros hermanos no católicos, básicamente el bautismo, para los que se bautizan y los que hoy día ya no se bautizan, el bautismo básicamente es como para que la gente vea que yo tuve fe en Cristo como Señor y Salvador y entonces me estoy bautizando, no para salvarme, sino porque ya yo fui salvo por el Señor y como ya fui salvo tengo que externar esa fe. Como ya fui salvo, lo externo a través de este rito del bautismo, sumergiéndome en el agua y cuando ya yo salgo le demuestro a todo mundo que yo soy cristiano. Esa es más o menos la idea, porque internamente no pasa nada. Pero para la Iglesia Católica no es así. Para la Iglesia Católica, lo que ocurre en el signo externo solamente es muestra de la gracia interna recibida por el cristiano. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38. Estamos en el día de Pentecostés. Ha bajado el Espíritu Santo. Le ha dado la predicación al pueblo. Y el pueblo le ha preguntado a Pedro, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y oiga lo que le contesta Pedro. Convertíos y que cada uno de vosotros sea bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Oiga lo que sucede cuando usted es bautizado. Sus pecados son perdonados y recibimos el Espíritu Santo. ¿Lo oyó bien? El que no nace del agua y del Espíritu, la Sagrada Escritura está hablando de que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que sucede? Que para algunos hermanos estas dos cosas son aparte. Una cosa es el bautismo y otra cosa es el Espíritu. Cuando usted recibe el Espíritu es cuando usted renace de nuevo del cielo, es cuando renace del Espíritu. Pero la Escritura nos está diciendo que el bautismo nos da el perdón de los pecados y el don del Espíritu. Ahora bien, nos van a decir, bueno, pero es que si el bautismo es para el perdón de los pecados, los niños no se tienen que bautizar, porque el niño no tiene pecado. ¿Está equivocada la Iglesia Católica? Porque el niño no tiene por qué bautizarse, él no tiene pecados. ¿Será cierto esto? ¿Será que sí? ¿No tiene pecado? Vamos a ver. Porque según Romanos 5:12, dice que por un hombre entró el pecado al mundo y por él la muerte. Es decir, que por el pecado de Adán todos morimos. Y también la Sagrada Escritura dice, por cuanto todos pecaron. ¿Recuerdan? Ahora bien, cuando Romanos 5:12 nos habla de que por el pecado de Adán todos hemos recibido la muerte, se está hablando del pecado original. Mucha atención. Se está hablando del pecado original. Es decir, ¿qué es el pecado original? Voy a explicarles rápidamente porque si no se me van a quedar ahí con la idea. ¿Y qué es el pecado original? El pecado original no es algo que usted hizo. ¿Lo oyó bien? No fue un pecado que usted cometió. No.
Realmente el pecado original es algo que a usted le hace falta. ¿Me oyó bien? El pecado original no es algo que usted hizo, sino algo que le hace falta. Cuando Adán y Eva pecan, se apartan de la gracia de Dios. Y todos sus hijos y todas las generaciones quedaron sin la gracia de Dios. Ese es el pecado original. Es decir, la falta de la comunión con Dios. Es esa comunión con Dios la que fue rota en el Antiguo Testamento. Ahora bien, ¿hay evidencia de que eso es cierto? Bueno, primero, desde la Biblia, el Salmo 51 dice, David, porque en pecado me concibió mi madre. Es decir, para el judío, la madre heredaba el pecado original al hijo. Y ojo, esto es doctrina de los judíos, no solo católica, sino que el judío también cree en el pecado original. Entonces ya es desde el Antiguo Testamento, en pecado me concibió mi madre. Pecador soy desde el vientre de mi madre, dicen algunas traducciones. Ahora, ¿hay evidencia de que existe el pecado original en un niño? Hoy tenemos el agrado ahí de tener al nietito de Ingrid, ¿verdad? ¿Qué tiene? ¿1 año, 2 años? 8 meses, año y 8 meses. ¿Alguna vez ha hecho un berrinche? Yo tengo 4 hijos. Y resulta que tengo una chiquitita de menos de 2 años, ya casi cumple los 2 años. Tengo otro de 5 años, otra que está en medio de 3 años. Su papá y su mamá no le enseñaron a hacer berrinches. Su papá y su mamá le enseñan a compartir con su hermanito o su hermanita. Pero resulta que de un pronto a otro usted los ve agarrados de las mechas, queriendo quitarle el confite al hermanito, el juguete, y se pelean. Y uno les dice, no peleen, comparta con su hermanito. Nosotros los estamos educando de una forma, pero resulta que ellos se comportan de otra. ¿Dónde lo aprendieron? Oiga, hasta los niños pequeñitos, recién nacidos, usted le da algo y él lo agarra, y si usted se lo trata de quitar, él no lo quiere soltar, y si usted se lo quita, empieza a pegar gritos y a llorar. ¿Quién le enseñó a ser posesivo? ¿Quién le enseñó a ser egoísta? ¿Quién? Claro, ellos inconscientemente. ¿Por qué? Porque también existe algo que se llama la concupiscencia, es decir, es aquello que me inclina hacia el pecado, la falta de la gracia. Es decir, el pecado original no es un pecado que usted cometió, sino un pecado que usted asumió, es decir, que fue heredado. Y es por eso que el hombre siempre está inclinado al pecado, la concupiscencia. ¿Quiere decir que el niño es malo desde niño? No, es que el niño lo está haciendo inconsciente, pero su naturaleza lo inclina a este tipo de cosas. Es una evidencia que existe el pecado original. El ser humano está inclinado al pecado. Ahora, punto y aparte, cuando algunos han tratado de decir que la Iglesia Católica entonces condena a los niños al infierno. ¡Pap! Otra vez error. Ya lo vamos a ver, dentro de unos minutitos vamos a ver ese tema. Pero no, la Iglesia nunca ha condenado a los niños al infierno. Romanos 6, capítulo 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículo 3 y 4. Romanos 6, 3, 4. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios.
cuando somos bautizados, recibimos la muerte y la resurrección de Cristo. Oiga lo que hace el bautismo en nosotros. Cuando somos bautizados, nos bautizamos en la muerte de Cristo, sepultados por el bautismo en la muerte, y al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Es decir, como también lo dice el libro de los Romanos, el hombre es nueva criatura. El hombre viejo ya murió, hay que ser nueva criatura. En el bautismo nos convertimos en una nueva criatura. Nos convertimos en uno con Cristo, en su muerte y en su resurrección. Efesios 5:26. Oiga lo que hace el bautismo en nosotros. Para santificarla, purificándola, mediante el baño del agua, en virtud de la palabra. Palabra de Dios. Cuando somos bautizados, somos santificados, purificados mediante el agua en virtud de la palabra. Es decir, por el agua y el Espíritu. Y también porque a través de la palabra de Dios que es proclamada sobre el bautizado, somos santificados. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por el agua y la palabra. De hecho, para que un sacramento tenga validez, óigalo bien, para que un sacramento haya sido efectuado correctamente, la Iglesia enseña que se necesita de una forma o fórmula. No porque creamos en fórmulas, sino por el efecto de aquellas fórmulas. Si Cristo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es así como lo hacemos, punto. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, es así como lo hacemos, punto. Pero también enseña la Iglesia que tienen que haber elementos. Por ejemplo, en el caso del bautismo, el agua. Tienen que estar los ministros, en este caso, por ejemplo, el fiel que se va a bautizar y el ministro que lo va a bautizar. Y aquí hay que aclarar algo. Solo el sacerdote ordenado, presbítero u obispo puede bautizar. Bueno, también el diácono también pueden bautizar. Y solo en caso de extrema necesidad o peligro de muerte, un laico podría bautizar a otra persona, pero solo en caso de extrema necesidad o peligro de muerte. Es decir, por ejemplo, un lugar en donde no hay sacerdote, el sacerdote está muy largo, muy lejos. Entonces, viendo la situación, se puede, según lo dice el Código de Derecho Canónico, bautizar a otra persona. Eso sí, siempre hay que buscar la debida autorización y hay que informar a las debidas autoridades de ese bautismo. ¿Por qué? Porque también nos debemos en obediencia. Ya después lo vamos a ver en el tema del orden. También hay algo que la Iglesia llama, hay un tema que ahora vamos a tocar sobre el rebautizar. Si se permite rebautizar a una persona, es decir, volverla a bautizar. ¿Qué dice la Biblia? La Iglesia, para evitar, porque la Iglesia no cree en el rebautismo, como dice él, tiene que cumplir con otras normas. Pero en el caso de que ya fue bautizado, lo que la Iglesia posiblemente haga es un bautismo de condición. Es decir, yo te bautizo si no has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo te bautizo si no has sido bautizado. Porque si ya recibió el bautismo, lo que estoy haciendo
no tiene valor. Eso es en caso de. ¿Por qué? Porque para que el bautismo tenga validez, también se necesita una intención verdadera. Por ejemplo, los testigos de Jehová se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y de la Watchtower International. No es broma, es cierto. Pero en ocasiones lo han hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ellos no creen en la Santísima Trinidad. Ese bautismo es inválido para la Iglesia Católica. Tiene que creerse en la Trinidad, en lo que estoy diciendo, si no, no tendría valor. Lo mismo se necesita del agua, sin agua no se puede hacer el bautismo y bueno, varios elementos que la Iglesia normalmente solicita. Seguimos. ¿Qué hace el bautismo por nosotros? Según Gálatas 3:27 dice, los que habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Los que os habéis bautizado en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Es decir, cuando usted es bautizado, se reviste de Cristo, se hace uno con Cristo. Por eso es que en la Iglesia Católica siempre utilizamos un trajecito blanco. Es signo externo de la pureza interna con que se está revistiendo el bautizado. Sea adulto o sea niño, porque esa es la gran virtud de la Iglesia Católica, que no excluye a ninguno. Adultos, niños, jóvenes, adulto mayor, no importa. Todos son bautizados. Y esta práctica viene desde los siglos primeros. Ya los cristianos utilizaban una especie de bata o batón blanco para ser bautizados. Los catecúmenos se les llamaba. Tito 3:5. Él nos salvó, no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. El bautismo nos regenera y nos renueva en el Espíritu Santo. ¿Qué más hace el bautismo con nosotros? Oiga la siguiente cita porque esta es contundente. Primera de Pedro 3, 20, 21. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 20 y 21. En otro tiempo, cuando les esperaba la paciencia de Dios en los días en que Noé construía el arca, en la que unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados a través del agua. Mucha atención. Unos pocos fueron salvados a través del agua. Versículo 21. Esto es figura del bautismo que ahora los salva y que no consiste en quitar la suciedad del cuerpo, sino en pedir a Dios una buena conciencia por medio de la resurrección de Jesucristo. Palabra de Dios. El bautismo que ahora nos ¿no era que el bautismo no era necesario para la salvación? El bautismo, al incorporarnos a Cristo, nos da la gracia de la salvación. ¿Significa que ya soy salvo, siempre salvo? Ah, no, espérese un momentito, es que usted tiene que seguir la vocación bautismal a la que ha sido llamado. Punto y aparte. Porque muchos creen que ya por haber sido salvos, entonces ya son siempre salvos. Hemos recibido la salvación a través del bautismo, pero debemos de perseverar, porque el que persevera hasta el final, ese se salvará. Ahora sí, vamos a entrar al tema clásico en contra del bautismo, el famoso bautismo de los niños. Dice la Biblia que podemos bautizar niños.
Bueno, vamos a ver la postura no católica. Oiga la postura no católica. El niño no tiene fe. Él no pide ser bautizado. El niño no puede tomar decisiones y Ricardo Arjona es profeta. Porque él dijo, me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Tome a los católicos, se piensan. El profeta Ricardo Arjona. Valga el anuncio, dicen por ahí que Ricardo Arjona se arrepintió de haber hecho esa canción, porque criticó muchas cosas que ni sabía de lo que estaba hablando. Por ejemplo, es que Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Creía que era una flor. Para él, la custodia, que tiene forma, ¿verdad? Realmente es un sol, ese es el sol de justicia, la estrella de la mañana, la luz del mundo, Cristo Jesús, que está siendo custodiado, protegido por la custodia. Él creía que era una flor, como él veía que había católicos que se arrodillaban delante de una flor. Entonces, cuando Ricardo Arjona hizo esta canción, le llovió comentarios tanto de católicos como de no católicos. Que tomar café es pecado, dicen los mormones, y le cayeron los mormones. Que cobran el diezmo y hacen el negocio, y le cayeron los evangélicos. Y luego se dio cuenta que mejor se hubiera quedado calladito, más bonito. Vamos a ver entonces cuál es la postura católica. El niño recibe las gracias del bautismo y sus padres ponen la fe por el niño. El padre es el que toma la decisión. Nos van a decir, no, pero es que nadie puede poner la fe por otro. Según la Biblia, sí se puede. Y más por los niños. ¿Puede la fe de un padre hacer algo por su hijo? Claro que sí. En el caso del centurión, ¿recuerdan el centurión? Él pide a Jesús por su hijo. Y dice Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, Jesús le dijo, vamos a tu casa, donde estaba el niño, el joven, o no sé, el hijo de él. Y él le dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y Jesús le contesta, no he visto fe más grande entre los hombres de Israel. ¿De quién era la fe? ¿Del centurión o del joven? Se sanó el joven por la fe del centurión. Otro ejemplo, la cananea. En Mateo capítulo 15, versículo 28, ella le pide por su hija que está enferma. Y resulta que luego de este diálogo que se da con ellos, Jesús le dice a ella, mujer, grande es tu fe, que sea como quieres. Y se sana la hija de la cananea. Por la fe del Padre, recibe gracias especiales el Hijo. Y el último ejemplo, la famosa hija de Jairo, había muerto. Él le pide a Jesús que vaya a sanarla. Y Jesús le dice, no tengas miedo, solamente ten fe. Por la fe que ha puesto su Padre, Jesús resucitó a la hija de Jairo. Talita cumi, levántate y anda. Ay, hermanos, me voy a echar a más de uno encima, porque hay muchos que andan pidiendo por sus hijos, y lo que Cristo les dice es, no tengas miedo, ten fe, porque por la fe de los padres, los hijos reciben bendiciones. Amén.
entonces no hay ningún problema. La fe que pone el Padre en el bautismo da la gracia sacramental del niño. Claro, hay que aclarar que también el niño luego va a tener que confirmar esa fe. Para eso existe otro sacramento que luego vamos a ver, el sacramento de la confirmación. Pero hoy vamos a ver solamente el tema del bautismo. Es que Jesús se bautizó siendo adulto. Sí, sí es cierto. Jesús se bautizó siendo adulto y también ayunó 40 días y 40 noches. Si usted quiere, se bautiza adulto, pero tiene que ayunar 40 días y 40 noches. Ya no se hizo cristiano. Se murió antes de hacerlo. Entonces, si queremos seguir al pie de la letra, como dicen de Jesús, otro detalle. Si nos dicen que los niños no tienen pecado, o no son culpables del pecado, digamos, Cristo tampoco tenía pecado, ¿para qué se bautiza? No tenía pecado. Es que resulta que el bautismo que Cristo recibió no fue el bautismo cristiano. ¿Quién bautizó a Jesús? En Hechos, capítulo 19, versículo 3 al 5, se nos habla del bautizo de Juan. Oiga lo que dice. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con miras a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús. Palabra de Dios. Unos hombres que habían sido bautizados bajo el rito de Juan, les dijeron: sí, pero Juan estaba señalando a Cristo. Todo lo que Juan hacía nos señalaba a Jesús. Jesús se bautizó bajo el rito de Juan. De hecho, el rito de Juan era un rito de iniciación como discípulo. Los discípulos eran bautizados cuando ya tenían 30 años o más. Si Juan tenía seguidores, tenían que tener 30 años. Y esos eran los que eran bautizados, bajo el rito judío del bautismo. Así hacían los rabinos, que significa maestro. Ellos tenían discípulos y eran bautizados a los 30 años. Pero resulta que por eso Juan dice: yo no soy digno ni siquiera de atar tus sandalias. Y sin embargo, Cristo se bautiza con Juan. Y luego de que es bautizado por Juan, Juan lo señala, diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Apunta a Cristo. He ahí el Mesías, al que esperaban. Y entonces inicia la misión evangelizadora de Jesús. En ese momento es cuando Cristo instituye el nuevo bautismo. Un bautismo como lo recibió Él, con la efusión del Espíritu Santo, bajando el Espíritu Santo. Antes de eso, los que se bautizaron con Juan no lo recibieron. Era un bautismo diferente. Por eso es que los discípulos, cuando la gente era bautizada por Juan, luego los traían y les decían: ¿usted quiere creer en Cristo? Bueno, venga, tiene que ser bautizado en el nombre del Señor. No era lo mismo. Ahí el grave error de nuestros hermanos separados al decir que Cristo se bautizó a los 30 años, entonces tenemos que bautizar a nuestros hijos. ¿Se puede rebautizar? Vamos a ver qué dice la Biblia. En Efesios capítulo 4, versículo 4 al 6 dice: un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Palabra de Dios. ¿Cuántos bautismos? Un solo bautismo. No se puede rebautizar. Y seguro nos va a decir: sí, pero ahí dice también una sola fe.
Yo soy salvo solo por la fe. No, ahí no dice sola fe, sino que dice una sola fe y un solo bautismo y una sola esperanza y un solo espíritu. O sea, no es solo fe, sino que es un todo. Por eso concluye diciendo, Dios Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. Es un todo, una totalidad. La palabra más clara para representar la totalidad del todo es la palabra católico. ¿Se acuerdan? ¿Ah? La plenitud del todo, que también es traducido como universal. Bueno, eso es católico, un todo. Ahora bien, ¿se acuerdan cuando hablamos de las prefiguraciones? Es decir, el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es una sombra de los bienes verdaderos. Bueno, vamos a ver la prefigura del bautismo en la antigua alianza, en el antiguo pueblo de Israel. Y vamos a ver si se parece a la nueva alianza en Cristo Jesús. En la antigua alianza habíamos hablado, por ejemplo, que el maná es figura de Cristo, que es el pan vivo bajado del cielo. En la antigua alianza habíamos visto cómo Isaac, el hijo de Abraham, es prefigura de Jesucristo. Y así, ¿verdad? Con todos los de la antigua alianza, siempre hemos visto que hay prefiguras. Vamos a ver la prefigura del bautismo. Ya Pedro nos dio una. En 2 de Pedro 3:20 dice que la figura del bautismo fue el arca de Noé, por la cual fueron salvados muchos a través del agua. Bueno, de ahí también vienen otras prefiguras del bautismo. Vamos a ver qué había que hacer para ser parte de la antigua alianza. Si usted quería ser judío, si usted quería asociarse con la alianza que Dios hizo con Abraham, tenía que seguir un rito de iniciación judía. Dice Génesis capítulo 17, versículo 10 al 12. Esta es mi alianza contigo y tu descendencia, que deberán de guardar. Todo varón será circuncidado, le circuncidarás la carne del prepucio, y eso será la señal de la alianza entre yo y ustedes. A los 8 días de nacido será circuncidado entre ustedes todo varón de generación en generación. Palabra de Dios. Abraham y Dios tienen una alianza. Todos los descendientes de Abraham tienen que cumplir con esa alianza. Y los que quieran formar parte de esa alianza con Abraham tenían que seguir el rito de la circuncisión. Ahora bien, imagínense que yo hoy quisiera hacerme judío. Todavía hoy se puede. Yo voy con un rabino, ¿verdad? Y le digo, bueno, yo quiero ser judío. Lo primero es que yo como adulto tomo la decisión y soy circuncidado. Pero, además, mi hijo de 12 años y mi hijo de 5 años también van a ser circuncidados, porque es mi familia la que va a ser circuncidada, es decir, para formar parte del pueblo de Dios. Ahora, recuerden que la mujer, ellas se asociaban por su esposo o por su padre a esa alianza. Ahora bien, si yo tuviera un hijo varón recién nacido, solo tengo que esperar 8 días para introducirlo a la alianza de Israel y tendría que circuncidarlo. ¿Lo escuchó? Vamos a ver qué nos dice
la nueva alianza. Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Mucha atención a este versículo. Ojos y oídos. En Él, en Cristo, también fueron circuncidados. ¿Cómo que fueron circuncidados? Que yo sepa, los cristianos no nos circuncidamos, ¿verdad que no? A no ser por un caso médico, ¿verdad? Por una cuestión del doctor, nosotros normalmente no nos circuncidamos. Pero vea lo que dice Pablo. En Él también fueron circuncidados, no con circuncisión quirúrgica, sino mediante el despojo del cuerpo carnal, por la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Oiga lo que dice la Escritura. Hemos recibido la circuncisión de Cristo cuando fuimos sepultados en el bautismo. De forma tal que si usted quiere ser parte de la nueva alianza en Cristo Jesús, usted como adulto se bautiza. Y después todos sus hijos, toda su familia con usted. Y ya no a los 8 días de nacido, hasta en el primer día de nacido si quiere. Porque ahora estamos en la nueva alianza en Cristo Jesús. Es decir, que así como la prefigura del Antiguo Testamento para entrar al pueblo de Israel a la antigua alianza, era necesaria la circuncisión de los adultos y de los niños, también en la nueva alianza en Cristo Jesús es necesario el bautismo de los adultos y de los niños. Amén. Ahora bien, la pregunta aquí es, Señor, ¿por qué le dijiste a Abraham que circuncidara a los niños? Es que ellos no querían ser circuncidados. ¿Por qué mandaste a circuncidar a los niños desde que ellos no han tomado la decisión? Señor, deberían de esperar a que sean adultos y tengan 30 años como Jesús. Yo me imagino a Dios volviéndolos a ver así diciendo, calladito más bonito. Así lo quiso Dios en la antigua alianza y así lo quiere Dios en la nueva alianza. Amén. Punto. Yo le hago caso a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde dice en la Biblia que se deben de bautizar a los niños? Es que no, la pregunta está mal hecha. ¿Dónde dice en la Biblia que no hay que bautizar a los niños? Porque nos dicen, ay, ¿y dónde está en la Biblia? Un momentito, dígame dónde está en la Biblia que es prohibido bautizar niños. ¿No? ¿No le va a aparecer en la Biblia que es prohibido bautizar niños? Pero sí le va a salir en la Biblia que se pueden bautizar niños. Vamos a verlo. ¿Recuerdan Hechos 2:38? El día de Pentecostés, Pedro predicándole al pueblo. Ya lo leímos. Ahora vean lo que ocurre, una vez más. Hechos 2:38 y 39. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre del Señor Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Pero todavía no he leído el texto que le quiero leer. Pero oiga lo que sucede aquí. Si usted se bautiza, recibe el perdón de los pecados y recibe el don del Espíritu Santo. ¿Correcto? Eso es lo que dice el texto. Todos los que son bautizados reciben el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Y oiga cómo concluye el texto. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Si usted quiere que su hijo reciba el don del Espíritu Santo y la remisión de los pecados,
bautícelo. Así de sencillo, porque este don no es solo para ustedes, sino también para sus hijos. Y tomen en cuenta algo, que cuando aquí dice hijos, no le está poniendo edad. Y en la época de Cristo no existía lo que hoy día existe, ¿verdad? Los métodos artificiales de anticoncepción, no existía. Entonces ahí eran hijos, cada uno cada 2 años. Había un hijo que podía tener 18, pero había otro de 16, de 14, de 10, de 5, de 4, de 2, recién nacido. Y si el don es para ustedes y sus hijos, todos tienen que ser bautizados. Es más, podemos ver en la Sagrada Escritura que la gente se bautizaba con toda la familia. En Hechos 16:15 dice que Lidia, la de Tiatira, se bautizó con toda su casa. Óigalo bien, se bautizó con toda su casa. En Hechos 18:8 dice que Crispo, el jefe de la sinagoga de Macedonia, igual se bautizó con toda su casa. Y por último, el carcelero, en Hechos 16:33, dice que se bautizó con su familia a aquella hora de la noche. Porque dice que se bautizó con su familia. Si un hombre en esa época tenía familia, tenía niños desde chiquititos hasta grandes. Pero dice que se bautizó a esa hora de la noche. ¿Por qué recalco esto? ¿Por qué pongo el texto ahí? Porque si se bautizó en la noche, difícilmente, y dice que se bautizó en la casa, no salieron al río. Es que solo hay que bautizarse en un río. Ya se equivocó. Seguramente el carcelero tenía piscina en la casa, tenía una tina, un jacuzzi, todo mundo consumido. Error. No, seguramente debieron de haber hecho un bautismo, básicamente echándoles agua, punto. Ahí ni siquiera baño, porque dentro de las casas no había el baño, normalmente estaba afuera. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin recibir el bautismo? La iglesia los condena y los manda al infierno. Así hacen ver a la iglesia católica, pero eso es básicamente un rumor que se han inventado los hermanos no católicos. Vea lo que dice el numeral 1261 del Catecismo de la Iglesia Católica. En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la iglesia los confía a la misericordia divina, como hacen el rito de las exequias por ellos. En efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, nos permiten confiar en que hay un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Por esto es más apremiante aún la llamada de la iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Palabra de Dios. El pretexto que se utiliza para decir que la iglesia condena a los niños que no se bautizaron, porque esta es la premisa: la iglesia bautiza a niños para que no se vayan al infierno. No es eso. La iglesia lo que dice es: nosotros bautizamos niños porque Cristo nos enseñó: dejad que los niños vengan a mí. Y si usted a través del bautismo se hace uno con Cristo, se reviste con Cristo, usted está en la obligación de bautizar a los niños para que se hagan uno con Cristo, para que no le impidan venir a Cristo. Amén. Más bien, cuando una persona dice: no, es que yo no quiero que mi hijo se bautice porque yo quiero que cuando sea grande, ya que él tome sus decisiones. Pero hermano, si usted va a esperar a que sea grande para que tome sus decisiones, no lo vacune, no lo lleve a la escuela, no lo corrija. Deje que cuando él sea grande se corrija solo, se vaya al médico solo
y se eduque solo, porque si no usted está tomando decisiones por él, decisiones muy importantes. ¿Y qué decisión más importante que es ponerle la vacuna de la fe a través del santo bautismo? Y no la vacuna de una enfermedad que le pudiese dar en el futuro. Claro, las dos son importantes, pero más importante son las cosas del reino de los cielos. Amén. ¿Creían los primeros cristianos en el bautismo de los niños? Vamos a ver qué nos dice los antiguos. San Irineo de León, obispo y mártir, discípulo del discípulo de San Policarpo, obispo, y que fue discípulo del apóstol Juan. Es decir, aquí hay 3 generaciones. El apóstol Juan, San Policarpo, que le enseña a San Irineo. Y oiga lo que dice alrededor de entre el año 130 y en el 202 de la era cristiana, hablando sobre las herejías y sobre el bautismo. Porque vino a salvar a todos, y digo a todos, es decir, a cuantos por él renacen para Dios, sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacerse bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés. Eso está en Contra las herejías, número 222. San Hipólito de Roma, entre el año 170 y el 202, hablando igual sobre los niños bautizados, dice: se bautizan los niños en primer término. Todos los que puedan hablar por sí mismos hablarán. En cuanto a los que no puedan, sus padres hablarán por ellos o alguno de su familia. Es decir, que ya desde el siglo II los cristianos practicaban el bautismo de niños. Orígenes, esta es buenísima, escritor eclesiástico y teólogo en el 185 y el 254, escribe lo siguiente: la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños. ¿De quién lo recibió? De los apóstoles. Todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavada por el agua y el Espíritu. La palabra bautismo, a usted, los hermanos no católicos le van a decir: no, a mí no me venga con el cuento de que no hay que sumergirlo, porque la palabra bautismo significa inmersión, sumergir. Otra vez. Primero hay que aprender griego y también, hebreo. La palabra bautismo, sí es cierto, puede significar sumergir, pero también puede significar lavar. Por ejemplo, los sacerdotes judíos hacían un bautismo de manos, se lavaban las manos, básicamente, eso era. Bautismo podía significar mojar, podía significar rociar de agua, podía significar sumergir. De hecho, el sumergir a un cristiano da una mejor figura de la muerte y resurrección de Cristo, pero no significa por esto que el rociar agua sobre la persona no tenga validez. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 al 26. Es una profecía sobre el bautismo. Ezequiel 36, 25 y 26. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. De todas sus impurezas y de todas sus basuras los purificaré, y les daré un corazón nuevo. Infundiré en ustedes un espíritu nuevo. Les daré un corazón de carne y quitaré de ustedes el corazón de piedra. Palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Los sumergiré en agua. No, los rociaré. El bautismo ya había sido profetizado como el agua que iba a purificar al cristiano y en el cual se les iba a infundir el Espíritu Santo, un espíritu nuevo. Y con esta concluyo. Numeral 1239, vean cómo lo enseña la Iglesia. Por lo tanto, sí se puede bautizar derramando agua sobre la persona, aunque es verdad, el bautismo por inmersión simboliza mejor la muerte y resurrección de Cristo. Pero también no debemos de negar
que el bautismo por derramamiento es símbolo de la infusión del Espíritu Santo. ¿Cómo era el bautismo de los primeros cristianos? Una evidencia del siglo I, la Didaché. Los primeros cristianos, oiga lo que enseñaban sobre el bautismo. Bautizad en agua viva, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no pudiere ser en agua viva, es decir, en un río, puedes servirte de agua caliente, es decir, agua estancada. Si no tuvieres a mano ni una ni otra, echa 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siglo I, entre el año 40 y el año 80, se escribe la Didaché, la enseñanza de los apóstoles. Y ya desde el primer siglo nos enseñaban el bautismo a chorritos. El día de Pentecostés, dice Hechos 2:41, que se bautizaron 3,000 personas. El día de Pentecostés, 3,000 personas se bautizaron. Y el lugar más cerca para ir a bautizarlos era el río Jordán. Estaba a 1 hora de distancia. Y la Biblia nunca dice que se fueron al río Jordán para ser bautizados. Se bautizaron allí mismo donde estaban. Había piscina. El lugar más cercano, donde había un estanque, era a 1 hora y era en el templo de Jerusalén. Tampoco debieron de haber utilizado la aspersión de agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de fácil. Pongámonos de pie e invocando ese nombre por el que hemos sido bautizados, decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos para que podamos vivir este don que se nos ha regalado, que se nos ha dado, este don precioso e inmerecido del bautismo, que nos ha santificado, que nos ha perdonado los pecados, este don maravilloso que nos incorpora a tu cuerpo bendito, Señor, que nos reviste de ti mismo, Señor. Te damos gracias por pertenecer a una iglesia que ha bautizado a todas las generaciones, a todas las gentes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.